carta nos dice, desde el versículo 4, es imposible que si alguna vez fuiste iluminado, gustaste del don celestial e inclusive fuiste hecho partícipe del Espíritu Santo. Hay otro imposible también en Hebreos capítulo 11, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La forma en que lo expresa, es decir, esto es contundente, es imposible que usted agrade al Señor si usted no confía en el Señor. Y yo le hago una pregunta. ¿El Espíritu Santo puede haber obrado en usted sin usted ser cristiano? ¿El Espíritu Santo puede hablarle a usted sin ser cristiano? Sí, porque Él convence de justicia, de pecado y de juicio. Al que no es cristiano, le habla fuertemente mientras tal vez está escuchando una prédica de la palabra, y ese cristiano, ese que no es cristiano, perdón, se arrepiente y pone su confianza completa en Dios. También sucede que hay algunos que se han beneficiado del obrar del Espíritu Santo sin ser cristianos. Usted ha escuchado en la Biblia, también habla de el siervo del centurión. El centurión era romano, su siervo era romano. No era un creyente o seguidor de Jesucristo y se benefició del poder de Dios. Lo podemos aterrizar aún más. En nuestras casas, en nuestras familias, usted ha orado por familiares que no son cristianos y se han sanado. Usted ha orado por provisión y el Señor ha dado. Entonces, lo que está diciendo aquí el texto bíblico es que en algún momento algunos percibieron, saborearon lo que es la vida cristiana, pero no eran cristianos. Hay hermanos y hay amigos que simpatizan con el Evangelio. ¿Le han dicho usted alguna vez, qué bonito que usted ora, puede orar por mí? ¿Le han dicho? ¿Sí? Oiga, qué bonito ese salmo que usted ha leído y por favor, quiero escucharlo. Pero no han llegado al punto de entregar su vida a Cristo Jesús. También puede ocurrir que usted sí es cristiano y en realidad ha vivido toda la experiencia de la vida cristiana, pero se aparta. Tiene doble ánimo y no es constante. Miren, el pueblo hebreo estaba pasando por dificultades fuertes y muchos se desanimaban, muchos extrañaban a sus familias y entonces en ese desánimo también se alejaban del Señor, cuando lo correcto o lo que deberíamos hacer es acercarnos más. Entonces el contexto es este, y quiero compartir el primer punto de que hay personas que han saboreado la vida cristiana como hijos de Dios o como extraños y amigos, han sido beneficiados, pero no se han convertido. Esa es la verdad. Hechos capítulo 5, esta es una historia acerca de unos simpatizantes del Evangelio. Y estos simpatizantes inclusive ofrendaban en la iglesia del primer siglo, pero no lo hacían por amor. No lo hacían porque conocían a Cristo. Lo hacían por aparentar, y eso era un pecado grave, como lo vamos a leer. Pero cierto hombre, versículo 1, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Lo que ellos estaban haciendo en esa iglesia es que había necesidad, y entonces los discípulos, unos de ellos tenían unos terrenos en Mocolí, y vendían, y entonces acuérdense del chipriota, ¿no?
Bernabé. Él vendió una heredad también que tenía en Chipre, era chipriota, y la daban para el sustento de la iglesia. No necesitabas dar todo, pero necesitabas dar de corazón y necesitabas ser honesto en lo que le entregas a Dios. A Dios no le gusta que tratemos de engañarlo o de aparentar. Miren el resultado de estos hombres, hombre y mujer. Y sustrajo del precio, el versículo 2, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y la historia se repite con su esposa. Miren en el versículo 8, me salto un versículo. Entonces Pedro le dijo a su esposa, a Zafira: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Lo que tenía que haber hecho Ananías es, ¿saben qué? Vendí la heredad en 100 y quiero traer ahora estos 50 que los doy con todo mi corazón. La mentira de este hombre era que dijo: no, lo vendí en 100, aquí están los 100, y era mentira, lo había vendido en 200. ¿Y por qué mientes si Dios no quiere tu dinero? Dios lo que quiere es tu corazón, que es generoso y da con alegría. Hay apariencia, pero como algunos dicen, no hay condumio. Vamos a ver otra apariencia. Hechos capítulo 8, los versículos del 14 al 25. Un poco más adelante en sus Biblias. Hechos capítulo 8, del 14 al 25. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. El contexto histórico geográfico es que Samaria era la parte norte, el reino del norte, ¿no? Y estaba más cerca de las potencias que influían con su paganismo. Y entonces ahí estaban los samaritanos famosos, que eran medio judíos, y entre ellos se peleaban, judíos y samaritanos. Los judíos no querían viajar por el lado occidental del río Jordán, sino por el oriental, para no meterse en Samaria. Ese es el contexto. Entonces los apóstoles escuchan que allá en Samaria habían recibido la palabra de Dios, y envían observadores a los apóstoles Pedro y Juan. Estos, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. La realidad es que cuando alguien tiene a Jesús, el Espíritu Santo mora en su vida. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Cuando usted acepta a Cristo, el Espíritu llega sobre usted. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18, y aquí viene la enseñanza. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Se llama el pecado de simonía. El pecado de simonía consiste en relacionar la parte comercial, monetaria, con lo que es sacro, con lo que es santo, con lo que le pertenece al Señor. La simonía es el pecado en el cual usted hace ahí un sincretismo entre lo que es santo, lo que es sacro, lo que le pertenece a Dios, y su bienestar económico.
tiene apariencia de piedad, pero eso no le agrada al Señor. Tengamos cuidado. Aquí en la iglesia yo tengo cuidado, sí, Señor, estamos ahorrando para el terreno, pero ahorrando para el terreno. La motivación es servir a los demás y darle gloria al Señor. No es para enriquecer a uno u a otro. Quienes servimos al Señor llevamos una vida que se parece a la del Maestro, nuestro Dios, nuestro Señor. Y la iglesia debemos aprender a vivir así. Miren lo que pasa a continuación. Versículo 19. Diciendo, dadme también a mí este poder. Mire, como con dinero se piensa que se compra el poder del Espíritu Santo. Qué irreverencia, ¿no? Qué falta de respeto al Señor. Y se vende ahora, ¿no? Se venden cosas bendecidas. Cuidado. Miren. Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Se llama simonía. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado, y pensado mal, que el don de Dios se obtiene con dinero. Y podemos inferir ahí que la vida cristiana no es dinero, no son riquezas. Yo he visto muchos cristianos con escasos recursos, viven con un sueldo básico y viven mejor que algunos que ganan 10 veces más. El reino de los cielos no es ni comida ni bebida, es el poder de Dios actuando en nosotros. Cuidado con este pecado. Entonces dice, tu dinero perezca porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes, y aquí está la enseñanza que quiero que la recuerden. No tienes, es decir, tú no eres cristiano, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es, tú no has sido regenerado por la presencia del Señor. Este hombre hasta se bautizó y le dijo, tú no tienes parte en el reino de los cielos. Vemos a Ananías y Zafira, vemos a este hombre, Simón, y vamos a ver en Hebreos 10, del 26 al 30. Sí, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero el pueblo de Israel también pecaba y por eso el Señor los exterminó a una generación. Miren lo que dice aquí. Hebreos capítulo 10, 26 al 30. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El mismo autor de los Hebreos está diciendo, tomemos en serio la cruz de Cristo. Ya es suficiente, Él murió una sola vez por tus pecados. ¿Por qué insistes en pecar? ¿Por qué quieres estar pidiendo a cada rato perdón? Hay algo que está mal en tu vida si tú insistes en pecar. Ya murió una sola vez, ya te perdonó una sola vez. ¿Por qué insistes en pecar? Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Antes el que pecaba moría. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La gracia del Señor, como dijo un teólogo famoso, ¿no? Es una gracia cara. ¿Por qué es una gracia cara? Porque le costó la vida del Hijo de Dios, el sufrimiento y la humillación. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Les ha pasado que están en una avenida y está ahí un vigilante, ¿no? Y el vigilante le queda viendo y le dice, y ahí el corazón comienza
Al menos si no te has matriculado, ¿no? O sabes que algo hiciste. Entonces comienza. Entonces, y tienen una. Entonces tú ya, ay Señor. Y cuando vas llegando, te dice, no, usted no, el que viene atrás suyo, usted siga. No. Esta palabra es así, hermanos. Es fundamentalmente para los que no creen en Cristo Jesús con todo su corazón o no se han entregado a Cristo, pero fungen de ser cristianos, dicen que son cristianos, pero no lo son. Pero también para nosotros que somos cristianos, sí podemos estar cayendo en algo de esto, para que tomemos en cuenta y hagamos los correctivos necesarios. El pueblo de Israel no se portaba como un hijo de Dios o como un pueblo de Dios. Y el Señor dice, aquí va a haber algún rato un juicio. Pero sigamos en el texto principal que está en Hebreos, el capítulo 6. En segundo lugar, veremos que estas personas que fungen de ser cristianos pero no lo son, y a veces nosotros resbalamos en algo de esto. Dice el versículo 6 del versículo 6, y recayeron. La palabra que se utiliza aquí es que han caído y se han ido de bruces, se han ido de largo. No solo un resbalón, recaen y caen en pecados. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ya no es suficiente cruz para ellos, porque no logran arrepentirse. Van a la iglesia, conocen del Señor, el Espíritu Santo los quiere convencer, no dejan su pecado y siguen ahí, y ya no hay ¿qué más sacrificio si está tan claro que murió por usted y por mí? Y que lo único que a mí me queda es pedirle perdón a mi Señor y entregarme por completo. Querida iglesia, les llamo la atención y me llama la atención, me he entregado por completo al Señor, o ahí estoy recayendo. Porque parece ser que no hay arrepentimiento que me alcance. No entiendo lo que es arrepentirse, no entiendo lo que es cambiar de manera de pensar y darme la vuelta al pecado y seguir a Cristo Jesús y ver la cruz en todo momento de mi vida. No hay un arrepentimiento. Y hay una manera de darnos cuenta en nuestra vida y en la vida tal vez de aquellos que nos rodean, para darnos cuenta, para ayudarlos. Son personas que no han tomado una decisión de servirlo. No quieren. No les interesa. Les interesa Dios y Jesucristo si me conviene. Si no, no les interesa. No han tomado una decisión de entregarse. No han tomado una decisión de ser parte de su pueblo, para seguirlo, para amarlo, para proclamar quién es Él. Y en algún momento van a salir. No van a estar con nosotros, porque el mundo los va a volver a dar. Eso dice Primera de Juan capítulo 2, hablando de esto de que recayeron o cayeron así de largo. Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Anticristo es aquel que se opone a Cristo con su vida, con sus palabras, con lo que es. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Yo siempre digo, si la oveja ya insiste y insiste en que no, que sí, que el mundo, yo digo, vaya. Es que pastores, que eso me gusta, que así vienen, ¿no? Me gusta que sí, que la disco, que la dan, ¿no?
Que sí, que pastor, que quiero ir a vivir con mi novio. No. Que sí. No. A la tercera digo, vaya. Si usted quiere ir, vaya. Porque tal vez no es de nosotros. Y tú sabes que es de nosotros si regresa al Señor. Porque es una ovejita. Y sí, la vamos a estar chequeando, pendientes. Pero a veces la ovejita tiene que romperse la patita. Miren lo que dice aquí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso sí, aproveche. Si se va a ir, comparte el mensaje del Evangelio. A ver, tú quieres irte, pues te voy a volver a repetir lo que significa tener a Cristo en tu vida. Tú quieres seguir con el pecado, te voy a repetir lo que significa para el Señor ese pecado. Ya. Lo que dice la palabra, regresando a Hebreos, el capítulo 6, es que salen de nosotros y no regresan, se quedan en el mundo, desafortunadamente, y tenemos que orar y tener mucha misericordia. Nos debe doler el corazón, porque son gente que amamos, pero que sencillamente no se quieren someter a Cristo. Uno se da cuenta que alguien conoce y ama a Cristo, no solo porque lo sigue, porque lo sirve, sino porque hay una característica tan importante. No importa las circunstancias, no importa si es que está enfermo, si tiene plata, si no tiene plata, si lo atacan, no importa, pero él sigue a Cristo, o ella sigue a Cristo. No importa. Pero cuando comienzan a poner peros, es que mi mamá es así, es que mi jefe es así, es que la iglesia es así, es que el otro es así, cuidado, porque no están viendo a Cristo, están viendo al mundo. El que ve a Cristo dice: yo te amo, Señor. Ten misericordia de ese líder, ten misericordia de ese pastor, ten misericordia de ese jefe, ten misericordia de mi mamá, ten misericordia. Pero no pone excusas. Esa es la diferencia cuando alguien se ha entregado a Cristo Jesús. Está viendo en la cruz. Y si le va mal, vuelve a ver la cruz. Y si le va bien, ve a la cruz. Y pase lo que pase, ve a la cruz. El que no, mira al mundo. Pastor, es que Dios no me prospera, es que Dios no me quiere, es que Dios... Y cuando viene el momento difícil, no confía en Cristo. Y hace las cosas según su propia prudencia. Pero el que ama a Cristo le dice: Señor, yo voy a hacer tu voluntad, así me cueste. Amén. Es lo que está diciendo el texto. Juan capítulo 13 y el versículo 30. Juan 13:30. Aquí hablamos de Judas. ¿Diferencia entre Judas y Pedro? Vamos a ver. Pedro se arrepintió y Judas se sentía culpable. Remordimiento. Amén, hermanos. Han estado en las prédicas y en las clases. Les quiero mucho. Les quiero mucho. Esa es la diferencia. Pedro se arrepintió. A pesar de toda la historia, ustedes la conocen, 3 veces lo negó y después le dijo: Pedro, me amas, si te quiero, Pedro, me amas. Bueno, pero después dio fruto porque predicó a 3,000. Judas tuvo remordimiento, culpa y vergüenza. Se quedó en eso y se mató. Así dice, miren lo que dice. Y se fue. 30. Juan capítulo 13, versículo 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. El contexto es: algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, porque el Señor Jesús había dicho: lo que tengas que hacer, hazlo pronto, o sea, ya me vas a entregar. Y ahí vemos
que los que no son de Cristo se van a ir, que los que no son de Cristo van a permanecer fuera o van a caer. Pero nos puede pasar a los creyentes también, y hay que tener cuidado. Versículos 7 al 8, la tercera realidad de enseñanza o principio. ¿Cómo sabemos que en realidad estamos viviendo una vida cristiana, no una apariencia? ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo usted sabe? Vamos a Marcos capítulo 4 y el versículos del 1 al 20. Porque el autor de Hebreos dice que la tierra bebe la lluvia, muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa. Hay hierba provechosa en los hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo lo va a explicar en Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20. Acuérdense que Marcos tiene la facilidad de contar historias, pequeñas historias. Y otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador, era algo común en esa época, salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en las piedras, pedregales donde no tenía mucha tierra, y sí brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Brotó pronto, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. El tercer tipo o clase de oyentes. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. El Señor nos está dejando ver la distinción entre aquellos que son sus hijos, y al final del día el hijo produce. La buena tierra produce. Miren lo que menciona: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A los que están fuera, que no van a escuchar por parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El Señor Jesucristo no quería que se arrepientan, sí quería, pero hay gente que no va a abrir su corazón, no va a abrir y van a seguir fingiendo o fungiendo de cristianos. Y les dijo: ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis estas parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el que siembra la palabra? Nuestro Dios nos ha dado la palabra. Nuestro Dios se ha revelado en Jesucristo. Mandó a su Espíritu Santo para que nos hablara y nos convenciera. Él hace la obra de sembrar. Versículo 15: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El primer terreno es aquella persona que conoce la palabra, que escucha de vez en cuando la palabra, pero como tiene su pie metido en la puerta del mundo, viene Satanás y le roba esa palabra. Su corazón está capturado por el mundo. La palabra le puede estar diciendo muchas cosas el día de hoy. Escuchan reiteradamente la llamada de atención de Cristo Jesús, pero tienen el pie en la puerta del mundo, no la han cerrado, y entonces sucede que Satanás les quita la palabra. Versículo 16: ¿quiénes son los pedregales? Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Aleluya, gloria a Dios, bendito, gloria a Dios, y salen por aquí y van por allá, y saliendo del culto. Y cuando, miren lo que dice aquí, la reciben con gozo, pero no hay raíz, no estudian la palabra. La academia bíblica se la promociona día tras día, y no vienen a la academia, no quieren conocer, no les interesa. Y no solo aquí, el internet está lleno de maneras de aprender la palabra. Esta es
en la historia de la humanidad, el momento en el cual uno puede aprender cualquier cosa y gratis. Nunca antes ha habido esto. Y la palabra, podemos entrar a N cantidad de lugares donde podemos aprender del Señor. Ahora no hay excusa. Y cuando el Señor venga, hermanos, nos va a llamar la atención. Oye, si ahí tenías todo a tu disposición. Miren, servir al Señor. Ahora se puede servir de múltiples maneras. Es una ocasión especial la que estamos viviendo. Compartir el Evangelio, hermanos. Usted manda un mensaje de alivio, de consuelo, con un versículo, y puede seguir evangelizando a través de la parte digital. Miren lo que dice acá. Entonces, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de aleluya. Como dice mi suegra, son un solo hervor. Solo hervor. Hierve y se acabó. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando ya nos toca dar el testimonio real. ¿Cuándo nos toca dar testimonios reales de que somos cristianos? Cuando no hay. Ahí se ve el cristiano. Cuando nos atacan. Cuando se enoja mi mujer. Cuando mi hijo es rebelde. Ahí. Y ahí tropieza. Pero estos son, versículo 18, los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quieren arreglar su vida a su manera, de acuerdo a los estándares del mundo. Y yo les digo, hermanos, con todo mi corazón y con mucho cariño y respeto, hermanos que me piden que ore porque se va de ilegal. No, eso no se hace. Me voy a casar o me voy a divorciar para conseguir la visa. No se hace, hermanos. No, los cristianos no lo hacemos. Y he tenido casos en la iglesia que digo, Dios mío, ¿qué pasó? Se divorcian o se casan por conseguir una visa. Aquí. Pero el Señor lo está diciendo, clarito. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pastores, que usted no sabe mi necesidad. Usted no sabe la mía. Ni la de su hermano. Ni la del hermano más sencillo que necesita también. No hay justo, desamparado, ni su descendencia. Digámoslo bien. No hay justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces el cristiano, cuando viene la prueba, lo que tiene que hacer es buscar más trabajo, aplicarse y rendirse al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Tu palabra me dice esto y te ruego en el nombre de Jesús, Jehová Jireh, que proveas para mi vida sacrificial. Esa es la enseñanza. Eso es lo que tenemos que hacer. Usted no conoce, yo no conozco. Dios sí conoce su situación. Y Dios sí lo puede ayudar. ¿Qué testimonio damos al mundo, hermanos? ¿Qué testimonio? La gente necesita, gente cristianos que tengan claridad en sus principios. Negocios, buenos negocios, bien hechos, pagando los impuestos, eso es lo que el Señor nos pide. Es difícil, sí. Puede resbalar, sí. Pero levantémonos. Esta carta a los hebreos estaba dada a un pueblo que estaba, créanme, viviendo en otros lugares, con diferentes contextos, sufrían, se dolían, tenían muchas cosas en contra de ellos, y a ellos se les escribía. Pero vamos a regresar al versículo 20 de Marcos 4. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra,
los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Si me va bien, no me va, no importa si va bien, va mal, si vive, si muere, si tiene salud, no. Lo importante es si usted recibe la palabra y lo obedece y tiene la paciencia para ver que dé fruto. Eso se llama templanza. Y para terminar, ya están los 3 puntos, pero quiero que me acompañen a Jeremías el capítulo 20 y nos ponemos en pie mientras yo les leo Jeremías el capítulo 20. En Hebreos, el autor les da un mensaje también para animarles. Les dice: levántense los que tienen las rodillas caídas, levanten los brazos, busquen al Señor, anímense. Y en Jeremías, el profeta que lo metieron preso, que los reyes lo querían matar porque hablaba en contra del reino. Los reyes querían hacer alianzas con Egipto, como a veces nosotros queremos hacer alianzas con el mundo, hacer cosas del mundo. Y Jeremías dijo: no, tenemos que pasar por la prueba que es que Babilonia viene a establecerse como el imperio sobre nosotros, porque es la disciplina que Dios nos está dando. A veces lo que estamos pasando es una disciplina, o Dios nos está enseñando algo. Lo que tenemos que hacer es aprovechar ese espacio. Enfermedad, dolor, lo que sea. ¿Dios ha menguado? ¿Ya no es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento? ¿Por qué no confiamos? ¿Por qué quiero coger mi vida y hacer lo que yo creo? La enseñanza de Jeremías es de un hombre que lloraba. Lloraba porque Dios le puso un fuego en su corazón. Un fuego para que hiciera la voluntad de Dios. Y yo voy a pedir que eso nos ponga a nosotros ese fuego por hacer su voluntad. No regañadientes. No. Señor, yo tengo algo aquí que no me deja salirme del camino que tienes para mí. Y Jeremías, vamos a ver en el texto, era un hombre que a veces estaba gozoso y otras veces no es malo que usted diga: no me siento bien, Señor, me duele, me pasa esto. Es correcto. Conversaba con un joven hace una hora y me dice: pastor, tengo este pecado. ¿Estás triste? Sí, estoy triste. Entonces dilo al Señor. Y usted dígale el día de hoy: esto es lo que yo siento. No siento que confío en ti. Siento que quiero coger la vida que me has dado en mis manos. Siento que me hace falta consagrarme a ti. Yo quiero esto, pero no puedo. Pero dígale y acéptelo. Pero arrepiéntase y dígale: Señor, pero tú... Miren, les voy a leer lo que hizo Jeremías. Jeremías 24: porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Mire usted, le estaban diciendo lo que iba a ocurrir. El juicio venía, y Jeremías lo que estaba diciendo es: viene un juicio, arrepiéntanse. Y lo que Dios le dice a usted y a mí: arrepiéntete ahora. Porque no es para que tengas miedo, es para que puedas aprovechar el momento de la misericordia. Ahora arrepintámonos. Ahora entreguemos, ahora sirvamos, ahora proclamemos su nombre, es ahora. Jeremías lo estaba haciendo y diciendo a reyes que eran obstinados. Y miren lo que pasa después. Versículo 7. ¿Cómo quisiera yo sentirme como Jeremías? Pero oremos usted y yo hoy día
para hablar como Él. Miren, me sedujiste, oh Jehová. Me sedujiste, oh Jehová. Puede decir usted, me amas tanto, Señor. Puede decirle, me amas tanto, Señor. Puede decirle, te estoy agradecido por todo lo que haces por mí. Perdóname, Señor. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Tu palabra es tan fuerte que no me puedo resistir. Tengo que obedecer. Tengo que entregarme a ti. Tu Espíritu Santo está que me habla, me insiste. Y me venciste. ¿Cuántos podemos decir me venciste, Señor? Me venciste, bendito Dios. No caí, dígale, bendito Dios, te obedezco. Venciste, Señor, perdoné, hice tu voluntad. Bendito Dios, alábele, dígale, me sedujiste. Mayor es tu amor que el amor de las mujeres, decía el proverbio. Mayor que cualquier otra cosa eres tú. Dígale con todo su corazón. Aproveche y dígale, Señor, ya, chao el pecado, chao mi propia maldad, mi propia voluntad, la hago a un lado. Perdono el día de hoy. Así como tú me perdonas, Señor, lo perdono a aquel papá, aquel hijo, aquel hermano, aquel jefe. Lo perdono. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito. Sí, hay violencia y destrucción. Pero es porque la palabra de Jehová me ha sido para frente y escarnio cada día. Tengo que hablarlo. Y yo dije, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Amén. Es en la presencia del Espíritu Santo. Había un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Quiero decirte, Señor, quería pecar, no pude, porque te amo más a ti. ¿Cuántos dicen amén? Ámelo a su Señor, más que al pecado. Ámelo, más que al resentimiento. Ámelo y va a ver cómo Él sana. Dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Me denunciaron. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Tomaremos de él nuestra venganza. Versículo 11. Acuérdese de esto. Pero este viene cuando usted ya se arrepiente y lo pone en primer lugar. No diga estas palabras con un corazón apartado de él, porque eso es un meme. Nosotros no somos de memes, somos de convicciones. Primero me arrepiento. Versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Pero una vez que lo amó, se entregó y le dijo, yo voy a hacer tu voluntad. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, y por tanto los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Señor amado, te doy gracias por tu iglesia y te doy gracias por tu palabra. Lo que hemos compartido de hoy es lo que podemos tal vez vivir o hemos visto. Señor, hay personas aquí que no te conocen. Y quiero orar contigo, amigos, si es la primera vez que escuchas del Señor Jesús, de nuestro buen Dios, que quiere llegar a tu vida para tener comunión, para que puedas decir con un corazón certero y arrepentido, Jehová está conmigo como poderoso gigante, porque yo comulgo con Él, porque yo lo invito a mi vida. Invítalo y dile, Señor Jesús, perdona mis pecados, y el día de hoy dejo de resistirme a ti y me entrego. Dígale, perdona mis pecados, ven a mi corazón, quédate ahí, séllame con tu Espíritu Santo y sé mi Salvador, mi Dios y mi Señor. Y para ustedes, los que conocen a Cristo y que de alguna manera se han identificado, dígale, Señor Jesús, te pido perdón por haber sido como uno de estos terrenos, el del camino, el de los espinos o el de los pedregales. El afán de este mundo, la presión de este mundo
me ha hecho que tome malas decisiones. Pero hoy confío en ti, ese Dios poderoso que puede cambiar mi destino, que puede darme bendición, pero primero me entrego a ti. Gracias, Señor Jesús, por lo que dejas en nuestros corazones convicciones para poder caminar delante tuyo y ser perfectos. Porque todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.